El presente trabajo tiene por objeto el estudio dogmático del elemento de la tipicidad en el delito de ejercicio de servicio público, el cual, junto con la conducta anticuriosidad y culpabilidad, forman parte de la estructura del delito. Como recordaremos, la tipicidad es la adecuación de la conducta. En ese sentido, el Código Penal Federal regula el delito de ejercicio de servicio público en su artículo 214 con 6 supuestos para que se actualice. No hay que perder de vista que la tipicidad se divide en elementos objetivos y elementos subjetivos. En sentido, los elementos objetivos se dividen a su vez en permanentes y ocasionales. Los elementos permanentes se subdividen en sujeto activo, sujeto pasivo, la acción o omisión, el resultado y el nexo causal. Los elementos ocasionales se subdividen en descriptivos y normativos. Por cuanto a los elementos objetivos, ahí es donde encontramos el dolo y la culpa. Ahora bien, en los 6 supuestos previstos en el artículo 214, vamos a encontrar que estos tienen como elementos permanentes hay un sujeto activo y hay un sujeto pasivo, con excepción de lo previsto en la fracción primera, todas que el párrafo introductorio le es aplicable a sus 6 fracciones, el cual señala en su redacción que se comete el delito de ejercicio de servicio público, el servidor público que aquí podemos desprender al sujeto activo y al sujeto pasivo. El sujeto activo en este caso es el servidor público, y por cuanto hace la fracción primera que más adelante analizaremos, también lo será la persona que sustente como servidor público cuando no haya tomado posesión del cargo legítimamente, por lo que todavía no es servidor público, sino un particular. El sujeto pasivo lo será el Estado, que es el titular del bien jurídicamente tutelado, que en este caso es la administración pública. En este orden, iremos analizando cada una de las fracciones a efecto de desprender sus elementos. En la fracción primera señala que se comete el delito el servidor público que ejerza las funciones de un empleo, cargo o comisión sin haber tomado posición legítima o sin satisfacer todos los requisitos legales. La acción consiste en ejercer esas funciones, ya sea de empleo, cargo o comisión, sin haber tomado posición legítima del cargo. El resultado son las funciones realizadas, el nexo causal son las actividades realizadas a efecto de aparentar ser servidor público, como podría ser la fabricación del nombramiento. Por lo que hace a los elementos ocasionales tenemos como descriptivos el ejercer funciones de un empleo, cargo o comisión sin haber tomado posición legítima. Como elementos normativos, en todas las fracciones encontraremos, será aplicable el párrafo introductorio en el cual se llama servicio público y servidor público. De manera particular, en esta fracción primera sería la posición legítima. Como elemento subjetivo, encontraremos al dolo directo, que es el cual es el único que se resultaría aplicable. En la fracción segunda señala que se comete el delito el servidor público que continúe ejerciendo las funciones de un empleo, cargo o comisión después de saber que se ha revocado su nombramiento, que se le ha suspendido o destituido. La acción consiste en continuar ejerciendo las funciones. El resultado serían las funciones que se continúan realizando cuando ya no era el servidor público. El nexo causal son las actividades que le permitieron conservar u ocultar que ya no se encontraba en funciones. Por ejemplo, alterar la credencial o continuar portando el uniforme. Ahora bien, entre los elementos ocasionales tenemos a los descriptivos, que sería continuar ejerciendo las funciones. Los normativos sería el nombramiento. Como elemento subjetivo estaría el dolo directo. En la fracción tercera se señala que se comete el delito de ejercicio del servicio público, el servidor público que, teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión, de que pueda resultar gravemente afectado el patrimonio o los intereses de alguna dependencia o de la entidad de la administración pública federal centralizada, organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, asociaciones y sociedades asimiladas a estas, fideicomisos públicos de empresas productivas del Estado, de órganos constitucionales autónomos, del Congreso de la Unión o del Poder Judicial, por cualquier acto u omisión y no informe por escrito a su superior jerárquico o lo envíe si está dentro de sus facultades. La omisión consiste en omitir e informar al superior jerárquico de cualquier acto u omisión que pueda resultar gravemente afectado el patrimonio o el interés del Estado, cuando tenga conocimiento de ello. El resultado obviamente va a ser el daño sufrido al patrimonio o el perjuicio por la afectación a los intereses del Estado. Aquí hay nexo de evitación por ser una omisión, el cual consistiría en haber omitido informar los actos o omisiones que pudieron haber afectado gravemente al patrimonio o los intereses del Estado. En sus elementos descriptivos encontramos que sería gravemente afectado el patrimonio o los intereses y que el informe se entregue por escrito. Los elementos normativos tenemos dependencias o entidades de la administración pública federal centralizada, organismos descentralizados, fideicomisos públicos,
empresas productivas del Estado, organismos constitucionales autónomos, del Congreso de la Unión o del Poder Judicial, que aquí estaremos a lo que señala la propia Constitución Federal o la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Como elementos subjetivos encontramos que el dolo directo respecto a la omisión cuando se considera dolosa y culpa con representación al ser una omisión culposa. La fracción cuarta señala que se comete el delito de ejercicio de servicio público el servidor público que, por sí o por interpuesta persona, sustraiga, destruya, oculte, utilice o inutilice ilícitamente información o documentación que se encuentre bajo su custodia o de la cual tenga acceso o tenga conocimiento en virtud del empleo, cargo o comisión. La acción consiste en sustraer, destruir, ocultar, utilizar, inutilizar ilícitamente la información o documentación. El resultado va a ser esa sustracción, la destrucción, el ocultamiento de la información o documentación que tuvo en su custodia el agente, o bien la que tuvo alcance o de la que tuvo conocimiento. El nexo causal son los actos realizados a efectos de lograr esa sustracción, destrucción, ocultación, utilización o inutilización de la información ilícitamente. De los elementos ocasionales podemos advertir como los descriptivos: sustracción, destrucción, ocultación, utilización o inutilización de la información o documentación. De los normativos tenemos que sería la interpuesta persona o el adjetivo ilícitamente. Como elementos subjetivos teníamos el dolo directo, nada más. En la versión quinta señala que se comete el delito de ejercicio de servicio público el servidor público que, por sí o por interpuesta persona, cuando legalmente les han requeridos, presente informes en los que manifieste hechos o circunstancias falsas o niegue la verdad de todo o en parte sobre los mismos. Y la acción o omisión consiste, aquí operan las dos, la acción cuando se rinda el informe y se manifiesten hechos falsos o se niegue la verdad en todo o en parte. La omisión consistía cuando no se envíe documentación que demuestre esa verdad en todo o en parte, ya que muchas veces los informes necesitan estar sustentados y si omite uno mandar esa información sería una omisión. El resultado sería la rendición de un informe con hechos falsos o que se niegue la verdad en todo o en parte. El nexo causal, por lo que hace a la acción, sería la alteración de documentos para afirmar hechos falsos o el afirmar hechos falsos. El nexo de evitación en la omisión sería el de proporcionar la totalidad de la información que demuestre la verdad o solo parte de esta. Como elementos ocasionales serán los descriptivos, que sería la rendición de informes que se manifieste o se niegue. Los normativos encontramos la interpuesta persona. Como elementos subjetivos se actualiza el dolo directo, que sería por la acción y por la omisión. En la versión sexta señala que se comete el delito el servidor público que, teniendo obligación por razón de empleo, cargo o comisión, de custodiar, vigilar, proteger o dar seguridad a personas, lugares, instalaciones o objetos, incumpliendo con su deber en cualquier forma propicia un daño a las personas, a los lugares, a las instalaciones, objetos o pérdida o sustracción de objetos que se encuentren bajo su cuidado. Aquí pueden operar tanto la acción como la omisión. La acción consistiría en proporcionar el daño directamente a lo que está obligado a vigilar, custodiar, y la omisión consiste en violar el deber de cuidado que propicie ese daño. El resultado obviamente van a ser los daños causados a las personas, a los lugares, instalaciones, objetos o a la pérdida o sustracción de los objetos que estuvieron bajo su cuidado. El nexo causal, por lo que hace a la acción, sería los actos realizados que provocaron los daños o la pérdida. El nexo de evitación respecto a la omisión sería por la violación de un deber de cuidado que generó ese daño o la pérdida. En los elementos ocasionales, los descriptivos tendríamos a proporcionar daño a las personas, a los lugares, instalaciones o objetos o pérdida o sustracción de objetos. El normativo sería el daño, que viene especificado en el Código Civil Penal, el Código Civil Federal en su artículo, me parece que el 2108. Como elementos subjetivos podemos encontrar el dolo directo tanto en la acción como en la omisión o en la culpa con representación en el supuesto que la omisión fuera culposa. Estos son los elementos que constituyen la tipicidad en el delito de ejercicio de servicio público. Ahora bien, de la redacción del referido precepto podemos advertir que en su fracción tercera se establece la palabra gravemente, toda vez que se señala, teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión, de que pueden resultar gravemente afectados el patrimonio y los intereses. Aquí podemos desprender la ambigüedad al emplear el término gravemente,
lo cual queda al arbitrio del jugador, ya que no se establece un parámetro alguno de lo que se considere no grave, grave y gravemente, existiendo con ello una vaga e imprecisa redacción, lo cual contraviene el principio de legalidad en su aspecto taxativo, por lo que el supuesto previsto en la fracción tercera debe ser inaplicable hasta en tanto no se subsane esta omisión legislativa, que para un efecto práctico debería ser con base a montos, los cuales se pueden obtener de la práctica de periciales. Ahora bien, el delito de ejercicio de servicio público no es solo un delito federal, toda que este también puede ser local, por lo que todas las entidades lo van regulando. En este caso haremos un comparativo con su correlativo en el Código Penal de la Ciudad de México. El Código Penal Federal, en su título 10, Delitos por hechos de corrupción, capítulo 2, Ejercicio de servicio público, en su artículo 214 se prevé este delito. En cambio, el Código Penal para la Ciudad de México, en su título 18, Delitos relacionados con hechos de corrupción contra el servicio público cometidos por servidores públicos, capítulo 2, Ejercicio ilegal y abandono del servicio público, lo establece en su artículo 259. Cabe señalar que en el Código Penal solo está regulado en un artículo, que es el 214. En el Código Penal de la Ciudad de México se encuentra previsto en 2 artículos este delito, el 259 y 260. Sin embargo, el 260 maneja un supuesto muy distinto. Toda vez aquí se dice que se ejerce ilegalmente el servicio público, el servidor público que autorice y contrata a quienes se encuentren inhabilitados por resolución firme de autoridad competente para desempeñar un empleo, cargo, comisión en el servicio público o para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, siempre que se haga el conocimiento. Este artículo está regulado en el Código Penal Federal de una manera muy distinta, porque aquí tiene su propia denominación, que sería abuso de autoridad, que se encuentra regulado en el artículo 215. Por lo que tanto este supuesto no entra en el federal. Ahora bien, la redacción de ambos artículos es muy parecida. La fracción primera, segunda, cuarta y sexta del Código Penal Federal son idénticas a las fracciones primera, segunda, tercera y cuarta bis. El Código Penal local no hace uso de la fracción tercera, la que señala que teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión que puedan resultar gravemente afectados el patrimonio o los intereses de alguna dependencia o entidad de la administración pública federal centralizada, etc., por cualquier acto u omisión, y no informe por escrito a superior jerárquico. Esta es la omisión de informar los actos y omisiones. Y la quinta, que por sí o por interpuesta persona, el servidor público, cuando le sean requeridos informes, los rinda con hechos falsos o no diga la verdad en todo o en parte. Esto ya lo analizamos anteriormente. En cambio, señala 3 fracciones más, que para mi gusto, la tercera bis sería muy conveniente que se plasmara o se pusiera en el artículo federal. Toda vez que la fracción tercera bis señala que sustraiga, destruya, oculte, altere, utilice, inutilice o introduzca ilegalmente información o documentación auténtico, falsos, alterados o que no sean reconocidos por la autoridad que los expidió en expedientes, archivos o base de datos que se encuentran bajo su custodia, a los que tenga acceso en virtud de empleo, cargo o comisión o cualquier otra clase de prestación de servicios con la finalidad de que se expidan o registren alguno de los siguientes documentos, que puede ser certificado único de zonificación de uso del suelo, certificación de acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos, manifestaciones de construcción, licencias de construcción especial para demolición, permisos para la ejecución de obra o cualquier otro relacionado con la zonificación, el uso de suelo, construcción y demolición, independientemente de su denominación. Esto sería de mucha utilidad para el Código Federal. En la acción cuarta bis se dispone que teniendo la obligación de custodiar, vigilar y evitar el asentamiento humano en zonas dictaminadas como de alto riesgo, autoriza y permite o tolere la existencia de los mismos. En la fracción quinta señala que teniendo un empleo, cargo o comisión en los centros de reclusión de la Ciudad de México, facilita o fomente en los centros de readaptación social y penitenciarios la introducción, uso, consumo, posesión o comercio de bebidas alcohólicas, sustancias psicotrópicas, así como teléfonos celulares,
radiolocalizadores o cualquier otro instrumento de comunicación radial satelital para usos internos. También sería de mucha utilidad a nivel federal. Bueno, hasta aquí serían las diferencias en cuanto a la regulación del delito a nivel federal y local, que sería la Ciudad de México. Por último, quiero hacer la mención de un ejemplo que encontré que se refiere al ciudadano Alejandro González Chévez, quien se ostentó como secretario técnico interino de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Este asunto es muy reciente, aún no se encuentra resuelto. La denuncia en su momento fue realizada por el fiscal especializado en combate a la corrupción, Juan Salazar Núñez, por los delitos de ejercicio de servicio público y fraude procesal, en contra de Alejandro González Chévez, quien actualmente se encuentra vinculado a proceso por la justicia estatal. Entonces, el presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Roberto Esquivel, fue quien le dio el nombramiento de secretario técnico interino el 19 de noviembre de 2019. Cargo no previsto en la ley. Durante la audiencia realizada en la primera sala en la ciudad judicial de Atlacholoaya, el juez ordenó que, conforme a los diversos elementos de prueba que aportó el agente del Ministerio Público, se acreditó que los 4 consejeros del comité, o se estimó que los 4 consejeros del Comité de Participación Ciudadana carecían de las facultades designadas para la designación del secretario técnico, pues la ley solo reconoce a los integrantes del comité coordinador del sistema anticorrupción, quienes acusaron al presidente de imponer a González Chévez como secretario técnico, un cargo que, insistieron, en su momento era inexistente, por lo que el nombramiento del denunciado como secretario interino fue ilegal, y a pesar de saber esto, continuó ostentándose como tal. No obstante a ello, y a pesar de que hubo distintos actos que desconocieron el nombramiento, entre ellos el pronunciamiento del propio comité coordinador del sistema anticorrupción y una publicación en el periódico oficial Tierra y Libertad, en la cual se publicaba que se dejaba sin efectos tal designación, Alejandro siguió identificándose con tal cargo, incurriendo así en el delito de ejercicio, presuntamente en el ejercicio del servicio público. En ese sentido, tal como lo acreditó la Fiscalía Anticorrupción al presentar 40 pruebas en las que el ahora imputado se identificaba con el cargo de secretario técnico, entre los cuales destacó que en esa calidad solicitó a la Secretaría de Hacienda del Gobierno Estatal recursos por más de 3 millones de pesos. Ante las pruebas contundentes, la Fiscalía Anticorrupción, el juez vinculó al proceso a González Chévez y otorgó 4 meses para la realización de la investigación complementaria. Mientras tanto, se van a continuar con las medidas cautelares que se impusieron, que sería la prohibición de salir del país y el impedimento para acercarse a los integrantes del comité coordinador del sistema anticorrupción de Morelos. Estaremos a la espera de lo que se resuelva, que es muy interesante el asunto. Hasta aquí se concluye el presente trabajo respecto al elemento de la tipicidad en el delito de ejercicio de servicio público, esperando sea de utilidad. Muchas gracias y espero que se cuiden.